Ahora, recorriendo la información, ¿qué le parece si de ese ratito por Maceió nos vamos a la mitad del mundo? En Ecuador, César García Vélez nos espera. César, ya estamos contigo. Gracias, Andy. Estamos en este momento con el abogado Javier Palacios para poder analizar todo este embrollo, evidentemente ya técnico, jurídico, Sí. constitucional, que corresponde luego de haber conocido la decisión de la Asamblea Nacional sobre no aprobar la solicitud de la justicia ecuatoriana para enjuiciar penalmente a la vicepresidenta. Empiezo preguntándole, doctor, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? El lunes se tenía planificada una audiencia de vinculación de la segunda mandataria. ¿Se va a poder realizar o cómo queda el caso? Buenas tardes. En relación en vista de que la Asamblea Nacional no ha dado la autorización para que la vicepresidenta de la República sea procesada penalmente, la causa penal respecto de ella queda suspendida. Es decir, la audiencia convocada para el día lunes en lo que respecta a Verónica Abad no se la puede instalar, porque el proceso no puede continuar en vista de que la Asamblea no ha dado este requisito de procedibilidad necesario para que la causa respecto de Verónica Abad continúe. Esta decisión de la Asamblea no tiene ninguna incidencia respecto de los otros procesados o investigados en la causa penal. Bien, con esa clarificación, ahora pasemos a qué va a pasar con Sebastián Barreiro. ¿Será juzgado por Daniela Camacho o, como ha dicho públicamente en una reacción la defensa de la vicepresidenta, tendría que bajar nuevamente al fiscal que estaba llevando en primera instancia este tema? En mi opinión, y sin que el ámbito penal sea mi especialidad, yo creo que aquí hay un problema procesal, porque la fiscal general del Estado ya ha dicho que dentro del delito de concusión que ella iba a imputarle a la señora Verónica Abad, está involucrada una persona de fuero, que precisamente es la vicepresidenta. El fuero de ella, en mi opinión, arrastra a todos los procesados y la causa ya no debería regresar a un juez o a un tribunal ordinario ni a un fiscal ordinario, porque ya existe una persona con fuero. Lo que pasa, la situación jurídica de esta persona con fuero, es que queda suspendida hasta que o la Asamblea revea su decisión, digamos, que es una situación un poco sui generis de que ocurra, o hasta que cumpla el periodo de vicepresidenta y al día siguiente la Fiscalía pida un nuevo día y hora. Sostener lo contrario, en mi opinión, no sería válido, porque si no, digamos que hasta adoptamos la tesis de que continúa el proceso con el señor Barreiro entre un tribunal de primera instancia ordinario común, y luego cuando culmine el periodo de la vicepresidenta, tenemos que vincularle a la vicepresidenta y solo en ese caso debería subir el proceso de nueva Corte Nacional cuando ya puede estar en etapa inclusive de juzgamiento, es decir, ante un tribunal penal. Por eso creo que en mi opinión tiene que todo ya sustanciarse en fuero, porque el fuero de Verónica Abad le arrastra a los demás procesados. Okay, doctor, respecto a esto último que acaba de mencionar, la Fiscalía hace pocos minutos envió un comunicado en donde reacciona sobre lo decidido hoy en la Asamblea y en la parte pertinente dice que se va a continuar con el proceso sobre la persona investigada refiriéndose a Verónica Abad una vez que termine su periodo como vicepresidenta. Esto porque la concusión, entendemos, no prescribe. Efectivamente, es un delito contra la administración pública y más allá de que no prescriba la concusión, lo que la fiscal general del Estado de manera correcta señala es la decisión de la Asamblea no significa que se le ha garantizado impunidad a Verónica Abad en caso de que sea responsable de un delito, sino que única y exclusivamente se le ha permitido, si quieren, un espacio de tiempo en el que no será juzgada, que es desde el día de hoy hasta que cumpla el periodo. Una vez que cumple el periodo, ella no tiene ningún tipo de inmunidad y la Fiscalía puede procesarla libremente como cualquier otro de los ciudadanos ecuatorianos. Ahora, una gran pregunta que puede caber en este instante y usted en su expertise nos puede ayudar a clarificar. ¿Se puede insistir nuevamente a la Asamblea, preguntarle nuevamente si hay elementos adicionales como parte de la investigación, presentar una nueva situación argumentada? Porque vivimos que hoy había inclusive errores en el tipeo de una fecha muy importante. Entonces, todo esto sirvió para que los asambleístas digan no tenemos información fidedigna y fundamentada, que fueron los términos que utilizaron.
ver, yo creo que aquí hay también una distinción. La Asamblea Nacional también no debe confundir su rol. La Asamblea Nacional no es fiscal ni tampoco es juez para determinar si la información es fidedigna o si había o no había mérito de juicio. La Asamblea Nacional es una suerte de control político en aras de la garantía de la democracia. Hasta allí. Es importante señalar que inclusive ni siquiera el juez está en capacidad de cuestionar los elementos de convicción que tiene Fiscalía para vincular a una persona. El juez en la audiencia de formulación de cargos lo único que revisa son las medidas cautelares. Ahora, si la Fiscalía General del Estado, a propósito de diligencias investigativas, por ejemplo, allanamientos, extracción de información de teléfonos, considera que existen nuevos elementos para formular cargos o insistir en la formulación de cargos en la Asamblea, en mi opinión sí podría hacerlo, porque la Asamblea el día de hoy ha dado una decisión casi que porque no contaban con información, como usted bien señala. Si la Fiscalía, por ejemplo, mañana allana al hijo de la señora Abad o a alguien relacionado y encuentra otra información necesaria e insiste en una formulación de cargos, bien podría el juez volverlo a solicitar a la Asamblea Nacional. Este no es un requisito jurídico, sino, si bien es una norma la que lo prevé, es una garantía política de no juzgamiento y bien podría hacerlo con nuevos elementos. Bien, y termino preguntándole sobre el espíritu constitucional en este sentido. ¿Bajo qué criterios se pronuncian los asambleístas? Porque bien es cierto, en el caso de presidente y de vicepresidenta, son ellos los que tienen que levantar el fuero, la inmunidad, perdón, para que pueda pasar a la Corte Nacional este tipo de casos. Pero, ¿qué es lo que deben ellos ponderar? Porque para algo se puso eso en la Constitución. El espíritu de la norma constitucional es evitar que se utilice la justicia para sacar a los funcionarios que han sido democráticamente electos. Entonces, lo que debe analizar la Asamblea Nacional es un mínimo de verosimilitud en los hechos que se le quiere imputar a la fiscal, o sea, que la Fiscalía le quería imputar en este caso a la vicepresidenta Verónica Abad. Este ejercicio de racionalidad tiene que permitirles a ellos levantar esta inmunidad, que es un beneficio político que tiene por ser vicepresidenta de la República. Pero la Asamblea Nacional no es que hace un ejercicio de eso no es culpable, sino solo este ejercicio de verosimilitud en aras de ¿qué? Uno, de que no se utilice el sistema penal para desestabilizar el gobierno, y dos, en que existan elementos objetivos para que la señora Verónica Abad responda ante la justicia. En mi opinión, lo más saludable en este caso era que ella pueda dar su versión ante la justicia, porque lamentablemente, al menos de lo que yo tengo conocimiento, la señora Verónica Abad no ha dado información sobre este caso. De hecho, en su versión en la Fiscalía General del Estado se ha acogido al derecho al silencio absoluto. Es decir, no es que se ha acogido al derecho al silencio en no incriminar a su hijo, que es natural, no lo puede hacer, pero no ha hablado de nada del proceso, que creo que más allá del proceso penal o de la autorización política, la ciudadanía debería conocer qué pasó con esta persona que presentó una denuncia de que le querían cobrar lo que comúnmente se llama diezmos por el puesto. Muy interesante, gracias Javier Palacios. De eso es lo que tenía que ponderar la Asamblea Nacional, un criterio político de lo que dice el doctor, de verosimilitud, y no decir que no había información, porque ellos no estaban en condiciones de juzgar este caso. Así cerramos esta información, Andy, nos vemos más adelante con otros temas desde Ecuador y la actualización del tema de la vicepresidenta. Aquí estaremos expectantes a lo que sucede entonces, César. Ten una buena jornada hasta entonces.